Recuerda escuchar los miércoles a la 1:30 de la tarde tu programa Palabra Viva en la voz de nuestro pastor Alexander Lizama. No te lo pierdas. Santo eres tú. Quiero tocar en esta tarde preciosa aquí en Canadá un mensaje acerca de al canto del gallo. En el estudio pasado que yo di, hermanos, hablé acerca de que Dios nos ha dado una vocación como atalayas. Y el atalaya, tenía una responsabilidad grande de sonar la trompeta. O sea que él tenía que gritar, tenía que anunciar, ¿verdad?, cerca de cualquier peligro o cosa que viniera en contra del pueblo de Dios. Pero debido de que hay personas que se ofenden cuando uno anuncia o pronuncia algo acerca de la palabra de Dios, pues tal vez creen que es interpretación de uno. Entonces esta vez vamos a dejar que el gallo les hable, que el gallo les diga, pues realmente, qué es lo que la palabra de Dios dice. Y no me vaya a malinterpretar, pero a medida vayamos entendiendo, vamos a ir viendo esto, usted va a ver que Dios habla en una o en dos maneras. En Job capítulo 33, la escritura, vamos a ir meditando estas escrituras antes de entrar a lo que vamos a hablar en esta noche. La escritura dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. En Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días o en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En Lucas capítulo 24, verso 25, entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. En Juan capítulo 3, el verso 34, dice, porque el que Dios envió, la palabra de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 nos relata donde dice, toda escritura está inspirada por Dios y es valiosa, oiga bien, para enseñar la verdad, para convencer de pecado, corregir los errores y entrenar a una vida justa, a fin de que todos los que pertenezcan a Dios puedan estar completamente equipados para toda buena obra. Y ese es el problema que se está dando hoy en día. Que si usted no tiene el apellido de una generación de predicadores pentecostales del nombre apostólicos, si ese apellido no suena en los oídos de los miembros o de otros cristianos del nombre, entonces no es de Dios, no tiene validez, no puede ser Dios hablando, sino que es uno mismo pensando las cosas. Y esa es la situación que se da ahora, que para que las cosas vengan de Dios y para que usted sienta que realmente Dios le está hablando, tiene que sonar el apellido suyo. Oh, va a estar el pastor, el predicador fulano de tal, porque ya no quieren que les llamen pastores, ahora les llaman reverendos. Y ahora ya no van a querer que les llamen reverendos, sino que doctores. Entonces, cuando se da esta situación, entonces dice, va a estar el predicador fulano de tal, por el apellido dicen, oh, wow, va a ser un gran avivamiento. Oh, gente va a ser bautizada en el nombre de Jesús. Oh, cuántos van a recibir el Espíritu Santo. Van a haber sanidades, van a haber milagros. Uy, no nos perdamos, eso va a estar tremendo. Pero cuando dicen, miren, va a estar predicando el pastor Lizama, ¿y ese quién es? Yo no creo que hable de Dios. No creo yo. Entonces, eso es lo que está pasando. Porque nosotros, hermanos, en esta radio tenemos un compromiso grande con el Señor Jesucristo primeramente. Y luego con todos ustedes, hermanos, como ministros.
Porque nos está hablando en 2 de Timoteo de que esta escritura, hermanos, está inspirada por Dios, no por otros hombres. Y que es valiosa para enseñar la verdad, para convencer de pecado, para corregir los errores, hermanos. Si nosotros vemos que las iglesias están, ya voy a hablar más adelante, ahorita quiero comenzar, están haciendo cosas indebidas, hermanos, la misma palabra nos respalda y nos autoriza, hermano, a que nosotros corrijamos esos errores. Y dice que para entrenar en una vida justa, a fin de que todos, oiga bien, todos los que le pertenezcan a Dios puedan estar completamente equipados para toda obra buena, no a medias. Mire, Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Pero mire lo que dice: porque no hablará por su propia cuenta, oiga bien, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ay, hermano, ya soy su trinitario. Usted no. Oiga lo que está diciendo. Que el Espíritu de verdad nos va a guiar a toda verdad, dice. Pero que no va a hablar por su propia cuenta, sino que va a hablar todo lo que oyere. ¿Y sabe qué? Ese montón de charlatanes que están ahora hablando que el Espíritu Santo les ha dicho esto, que el Espíritu Santo les ha revelado esto. Mire lo que dice la Escritura. Hasta este momento en el libro de Juan todavía no se habían escrito los demás libros del Nuevo Testamento. Y dice ahí: y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará. O sea, todo lo que tenemos nosotros escrito hasta ahorita, hermano, son cosas que el Espíritu Santo le siguió revelando a estos hombres. Hasta Apocalipsis, que le reveló a Juan los eventos futuros. Y dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora, mire para que quede más claro. Allí en San Juan 14, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, va a hacer dos cosas, hermano. Dice: Él os enseñará todas las cosas. Él nos va a enseñar todas las cosas. ¿Qué cosas? Las que iban a suceder después de que el apóstol Juan, Dios hablara a través del apóstol Juan, enseñándole esto. Las cosas que iban a venir, las que están escritas hasta cerrar el libro de Apocalipsis. Cuando la gente agarra estas escrituras es para decir: nos va a enseñar todas las cosas. Ay, yo fui aquí, el Señor me llevó allá, tuve revelación de aquí, tuve este sueño, tuve allá, tuve aquí. Yo no descarto que Dios no pueda hablar de diferentes maneras, pero tiene que ir respaldado con la palabra. Pero cuando usted se da cuenta de ese montón de charlatanes, usted se da cuenta de un montón de mentirosos que empiezan a decir: el Señor me ha revelado esto. Y usted se rasca la cabeza y dice: pero lo que este hombre está hablando va en contra, ¿cómo se llama?, de lo que la palabra enseña. Entonces ahí es donde nos metemos en problemas nosotros como ministros de esta radio. Porque las sinvergüenzadas que ellos hablan, nosotros las señalamos a través de la radio, respaldados en la palabra. Mire, quiero seguir. Él os enseñará todas las cosas, dice. Y viene la segunda parte. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hay un parámetro bíblico entre lo que el Señor, su vida ministerial, nos habló. Eso nos va a recordar. Y el tiempo escatológico hasta Apocalipsis, que Él iba a enseñar a estos hombres, inspirándoles lo que iba a suceder. Y eso lo tenemos nosotros. Ahora el apóstol Pedro nos da otra claridad. En 2 de Pedro, capítulo 1, el verso 19, 20 y 21. Mire lo que dice. Si tenemos la palabra profética muy clara, ustedes harán muy bien en poner atención a ella como luz que alumbre en la oscuridad, lugar de tinieblas, hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana se levante en sus corazones, o sea, hasta la venida del Señor. O sea, esto está claro. Dice la revisión 1960, tenemos la palabra profética más segura. La palabra, o sea, no hay nada fuera de la palabra que sea más seguro.
Por eso es que cuando el Espíritu Santo hable a través de alguien, tiene que ser respaldado con la misma palabra. Porque el Espíritu Santo no le puede decir a usted una cosa, pero ya inspiró otra en sus sagrados libros. La palabra misma. No, todo tiene que ir respaldado, hermanos. Eso es lo que el apóstol Pedro está tratando de decirnos. Mira el verso 20. Primero que todo, dice, entiendan esto. Ninguna profecía en las Escrituras es para ser interpretada por un individuo por cuenta propia. Pues nunca una profecía ha venido por voluntad humana. Por el contrario, personas movidas por el Espíritu Santo hablaron el mensaje de Dios. Ahí cierra el capítulo 1 el apóstol Pedro. Pero cuando comienza el capítulo 2, me impresiona más todavía, porque nos da a entender qué tipo de persona él está tratando de enseñarnos en lo que acabamos de leer. Leyendo el capítulo 2, el verso 1 dice, pero hubo también falsos profetas, o sea, hubo tiempo pasado entre el pueblo de Israel, así como habrán futuros, mire, falsos maestros entre ustedes, que encubiertamente introducirán herejías. Ay, hermano bendito. Y no es lo que estamos señalando nosotros cuando hablamos de todas esas fiestas paganas que encubiertamente disfrazadas de cristianismo las están introduciendo, hermano, a nuestras iglesias. Hermano, yo me quedo sorprendido. Ya en las iglesias del nombre ya hasta hay modelos que ponen ahí en el Facebook de iglesias del nombre, las hermanitas enseñando sus cuerpos, modelando como las del mundo. Dicen que vestidos del nombre, y hay que ver qué clase de vestidos. Dios mío, entonces, cuando uno empieza a señalar estas cosas, las fiestas que están introduciendo, las modas, las famosas ahora ya están inventando hasta cristotecas cristianas para que los jóvenes se vayan a divertir. Ay, hermano, son jóvenes, me decían a mí. Déjenlos que se diviertan. No, pues porque son jóvenes, hermano, hay que tener más cuidado. No, pero es que son cristianos, hermanos, somos cristianos, pero todavía tenemos carne. Corremos peligro. Hermano, yo fui joven, usted también. Es la edad donde las hormonas andan más alborotadas. Pero no, al hablar uno de esta manera, dicen que uno es extremista, uno es un radical, que uno no tiene revelación del Espíritu, que uno no habla por parte del Espíritu Santo, sino que son conjeturas de uno. Ay, hermano, mire el apóstol Pedro. Dice que vienen falsos maestros. No son cualquier persona, son maestros, pero falsos. Entre ustedes, dentro, que encubiertamente, disfrazadamente, introducirán herejías destructoras. Hasta aún negarán al Señor que los compró, imagínense, y traerán sobre ellos destrucción repentina. Muchos seguirán sus perversiones, y por causa de ellos el camino verdadero será blasfemado. En su avaricia los explotarán con cuentos fabricados. Su castigo no está inerte, fue decretado hace mucho tiempo, su destrucción no está dormida. Gloria al nombre de Jesús. Ahora, volviendo al relato con que comenzamos el canto del gallo, hermano. El relato de la negación de Pedro y el canto del gallo probablemente sea uno de los hechos más conocidos y al mismo tiempo más discutido de los evangelios, hermanos. Muchos afirman que el evangelio de Marcos estaría en completa contradicción con el resto de los evangelios, ya que en Mateo, Lucas y Juan leemos que la profecía de las 3 negaciones de Pedro se cumplirían antes que el gallo cantase una vez, de acuerdo a Mateo 26, Lucas 22 y Juan capítulo 13. Mientras que en Marcos leamos que se cumpliría después que el gallo cantase 2 veces. En Marcos capítulo 14, verso 30, y le dijo Jesús: de cierto que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. En base a esto, hablar un poco de historia, hermanos. Algunos aseguran que la profecía habría fallado, ya que Pedro aún no negaba 3 veces a Jesús cuando el gallo ya había cantado, de acuerdo a Marcos 14, del 66 al 68.
contrario a lo que los otros evangelios afirman. Pero básicamente, hermanos, la dificultad se halla en cuántas veces cantó el gallo, antes que Pedro negara conocer a Jesús 3 veces. Para resolver esto debemos hacer las siguientes preguntas. ¿Qué era realmente el canto del gallo? ¿Cuál de todos los gallos en Jerusalén tenía que escuchar el apóstol Pedro para recordar las palabras de Jesús? ¿O se refería Jesús a un gallo en particular o literalmente? Pues bien, la expresión canto del gallo en aquellos tiempos se refería a un periodo de tiempo específico de la noche, no al canto de un pájaro. Los romanos dividían la noche en 4 vigilias: al anochecer, la medianoche, el canto del gallo y el amanecer. El canto del gallo era la tercera vigilia de la noche, entre la medianoche y el amanecer. El mismo evangelio de Marcos lo señala, donde dice en Marcos 13:35, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Los judíos notaban el cambio entre una vigilia y la otra por el toque de una trompeta al que los romanos llamaban Gallicinium o Gallicantum, que en latín significa canto del gallo. Este toque de trompeta se realizaba 2 veces en la noche. El primer Gallicantum era un canto preliminar y se hacía a la medianoche, al comienzo de la tercera vigilia. Era un toque de trompetas más silencioso o menos escuchado por la gente. Basado en el relato de Marcos, podemos saber que la primera negación de Pedro tuvo lugar pocos minutos antes de las 12 de la noche, de acuerdo a Marcos 14, 66-68. Cuando terminaba la tercera vigilia y comenzaba la cuarta, los romanos cambiaban la guardia de la fortaleza Antonia de Jerusalén, haciendo sonar las trompetas del Secundum Gallicantum. Este era el canto principal, al que los judíos conocían como el canto del gallo, que marcaba la llegada del amanecer. Nuevamente, basados en los relatos de Marcos, la segunda y tercera negación de Pedro tuvieron lugar pocos minutos antes de las 3 de la madrugada. Pedro escuchó precisamente el toque de estas trompetas cuando se acordó de las palabras de Jesús acerca del canto del gallo. Jesús le había profetizado que antes del amanecer le negaría 3 veces. Ahora, de esta manera, los relatos, hermanos, de los 4 evangelios están en perfecta armonía. Gloria al nombre de Jesús. Ahora, vamos a lograr comprender esto, hermano, para entender mejor. Porque se da que cuando Pedro sigue al Señor Jesucristo, hay una mirada del Señor Jesús que puede cambiar nuestras vidas. Y mira lo que dice en Lucas 22, del 54 al 62. La Escritura dice que todos ellos estaban afuera del lugar de los sacerdotes, a donde habían llevado al Señor Jesucristo. Y resulta que dice que vuelto el Señor miró a Pedro, porque Pedro dice que le seguía. O sea, la mirada del Señor Jesús puede cambiar el curso de nuestras vidas. En este pasaje encontramos el relato comúnmente conocido como la negación de Pedro. Y estoy seguro, oiga bien, que cada vez que leamos o prediquemos, va a venir a nuestra mente una pregunta. ¿Cómo fue Pedro capaz de tal cosa? Porque unas pocas horas antes, el mismo Pedro había afirmado que de ninguna manera defraudaría al Señor Jesucristo. Y mire que esta afirmación nos parece, muchas veces nosotros nos parecemos a Pedro. Señor, este día viviré para ti. Es nuestra oración diaria en nuestros devocionales. Pero muy pronto, con tal solo salir a la calle, nos damos cuenta que hemos fallado. Esa fue la experiencia del apóstol Pedro. Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Y más tarde, para probar que el Señor se había equivocado con su predicción, sacó su espada y le cortó la oreja a Malco en Juan 18:10. Pero cuando entró en el patio de aquel dirigente, las cosas cambiaron. De tal manera que el Pedro que había entrado no fue el mismo que salió. Fue en aquel lugar, amado hermano, en donde el apóstol Pedro sometió su vida al Señor y de esta manera llegó a ser útil
en la extensión del reino. La mirada del Señor Jesucristo cambió el curso de su vida. Y en esta tarde, hermanos, veremos las dos maneras en que la vida del apóstol Pedro cambió después de aquella mirada. Y dice, y vuelto el Señor, miró a Pedro. Gloria al nombre de Jesús. O sea que la mirada del Señor Jesús le indicó al apóstol Pedro que se había olvidado de quién era. Y un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. La tentación a negar nuestra identidad como cristianos siempre se va a hacer presente ante la presión de las personas o familiares o las circunstancias que nos rodean. Y sin pretender justificar a Pedro, él también cayó en la misma trampa. Aquel que una vez dijo al Señor, nosotros lo hemos dejado todo, allá en Marcos 10:28. Aquella noche negó a aquel por quien según él había dejado todo. Se había olvidado que era un discípulo. Aquella misma noche dejó a un lado su vida como discípulo de Cristo. Puso a un lado su entrega y su promesa incondicional de ir, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Quizás en aquel momento se dio cuenta de la realidad y la cercanía de la muerte y pensó, soy muy joven para morir, no tengo seguro de vida, no tengo con qué dejar asegurado el futuro de mis hijos. Esto nos recuerda a nosotros y a nuestras promesas y compromisos que asumimos con el Señor. Qué fácil nos es quebrantarla. Qué fácil nos es escudarnos bajo la vieja excusa de el Señor sabe. ¿No se ha fijado que esa es la famosa excusa? Y todo lo hemos aprendido. Ay, el Señor sabe. Si el Señor lo sabe todo, pero lo sabes tú, ¿te has dado cuenta? Ahora, claro que sí, ¿acaso no fue por eso mismo lo que le dijo a Pedro en aquel mismo instante? El Señor le dijo, te olvidarás de tu promesa y de quién eres y por eso me negarás no una, sino 3 veces. Se había olvidado de su pronta obediencia. El olvidarse de que era un discípulo lo condujo a la desobediencia. Y si entró en aquel grupo de hombres, había uno que era obediente, ese era Pedro. Su obediencia a veces lo metió en problemas. Y como siempre, el Señor estuvo presto para ayudarle y no hacer el ridículo. Mire, su obediencia no era malintencionada, sino que su carácter impulsivo y extrovertido lo condujo a situaciones un poco comprometedoras. Sin embargo, hubo ocasiones en donde él mismo se sometió a la obediencia sin cuestionamiento. Es ahí donde está el ejemplo. Pedro mismo en Mateo 17, mismo cede algo que en sus años de experiencia como pescador nunca había visto. Que un pez picara el anzuelo en un lago no era imposible, pero que dentro de ese pez encontrara la cantidad exacta del impuesto requerido era imposible. Pero aquella noche se olvidó de todo y solamente pensó en sí mismo. Se había olvidado de su fe. Aquella noche, Pedro no solamente se olvidó que era un discípulo y de su obediencia, sino que también se olvidó de su fe. A Pedro no le faltó fe, sino que se olvidó de ella. Y esta fue precisamente la intercesión del Señor por Pedro cuando dijo, Simón, Simón, he aquí Satanás os has pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, le dijo en Lucas 22, 31 y 32. Aquel hombre que había discernido quién era el Señor Jesús, aquel hombre que había caminado sobre las aguas del mar de Galilea, aquel hombre que estuvo presente en el monte de la transfiguración, ahora no puede discernir que se estaba olvidando de aquella fe que le llevó a afirmar con toda certidumbre, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente en Mateo 16, 16. La mirada del Señor Jesús condujo a Pedro a una reflexión sobre su vida. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor. No hubo ningún reproche, hermanos. Ningún reclamo, simplemente una mirada profunda que examinó y penetró hasta lo más íntimo del ser del apóstol Pedro, amados hermanos. ¿Qué habrá visto Pedro en aquella mirada? No lo sabemos, pero seguramente una cosa, amado hermano. Todo su ser fue conmovido, sus pensamientos, sus emociones se conjugaron en aquel momento y dieron fruto a una seria reflexión sobre su vida. Amados hermanos, qué importante es la reflexión.
Reflexionar es meditar, pensar sobre uno mismo. Nuestra tendencia como cristianos es reflexionar sobre las cosas de la fe, lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Pero mis amados, las Escrituras hacen un llamado a la reflexión personal, hermanos. ¿Cuántos creemos realmente? Tenemos, hermanos, creemos firmemente y estamos con esta radio. ¿Cuántos de ustedes están compartiendo estos mensajes, hermanos? Hay muchos como Pedro, hermano, que el Señor está tratando con nosotros. El Señor de una o de otra manera nos está hablando por medio de su palabra. Perdón. ¿Cuántos de nosotros estamos llamando, evangelizando? A veces platicamos con las personas y nos da pena decirle porque nos puede rechazar o no va a querer. Ese no es problema suyo. Somos atalayas. Ese gallo jugó un papel importante. La misma Escritura, hermano, nos llama a que reflexionemos personalmente. Miren, 1 Corintios 11:31 dice: si pues nos examináremos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. 2 Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Imagínense. O sea, hay que reflexionar sobre nuestra vida. Examinarnos. Es sano. Es bíblico. Yo le hago este llamado en el nombre de Jesús a todos aquellos que se quieran levantar contra esta radio. Aquellos que se atrevan a hablar, de decir que nosotros estamos hablando algo erróneo. Examine. Primeramente examinémonos nosotros. Examinemos si todo lo que estamos hablando aquí es de Dios o no. Todo es palabra de Dios. Lo que hablan los ministros en esta radio. Gloria al nombre de Jesús. Pedro se dio cuenta, hermanos, que en aquel momento su vida estaba siendo controlada por el yo. Y es que es el problema hoy en día. Y lo que le decía yo al principio. Los ministros se han llenado de soberbia, de altivez, de orgullo. Se paran en esas plataformas. Dios mío. Y no cualquiera sube donde están estos hombres. Y yo no estoy en contra de que no hay que darle honor a los pastores. Pero si el príncipe de los pastores dice que él vino a servir, no a que le sirvieran, imagínense nosotros. Queremos que todos nos hagan, o sea, queremos la gloria para todos. No. La reflexión llevó a Pedro a la conclusión, oiga bien, de que en aquel momento su vida estaba siendo controlada por el yo. Estaba caminando en su propia voluntad, confiando en su propia sabiduría. Y esto no era la primera vez que sucedía en la vida de Pedro. ¿Recuerdan ustedes, amados hermanos, cuando quiso prohibirle al Señor ir al Calvario? Dice la Biblia que Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y el mismo evangelista Mateo, que Pedro no solo negó conocer al Señor, sino que también comenzó a maldecir y a jurar. Esto no es nada más que el yo en carne viva. No es que usara lenguaje obsceno, sino que invocó para sí toda maldición. Era algo así como que me parto un rayo si yo lo conozco, o que se muera fulano si yo lo... Pero lo más triste es que selló su mentira con un juramento, hermanos. Y esto se da en las iglesias. Se da, hermano. Su negación es parte de su vida vieja. Y aquí hay algo muy importante que destacar. El verbo me negarás, usado en el texto que estamos considerando, no es el mismo que se usa en Lucas 9:23. Niéguese a sí mismo. La diferencia está en que el primero, niéguese a sí mismo, es una renuncia voluntaria y consciente. La otra es perdición.
No hay alternativa, hermano. Nos negamos a nosotros mismos o negamos a Cristo. Dios mío bendito. Y eso, mi hermano, nos pone a nosotros en peligro de negar al Señor con nuestras actitudes. Pedro se dio cuenta, hermanos, que necesitaba tomar el camino del arrepentimiento. Pero fue en aquel preciso instante de su negación de Cristo que aquel hombre reflexionó y se dio cuenta que necesitaba tomar el camino del arrepentimiento. Ya había negado al Maestro. Ahora le tocaba a él el turno de negarse a sí mismo. ¿Nota la diferencia? ¿Nota el orden de las cosas, hermano? Aquella mirada que le hizo el Señor, hermanos, le hizo confirmar su conducta inapropiada a Pedro y abrió su conciencia. Entonces dice la Escritura que Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. De acuerdo al diccionario, amargamente significa disgusto, aspereza, desabrido, aflicción. Pedro no salió con disgusto, ni con el genio desabrido, sino quebrantado de corazón. Aquella noche dice que Pedro rompió con el estorbo más grande de su vida, él mismo. Amados hermanos, la mirada de nuestro Señor Jesús puede cambiar el curso de nuestras vidas. El hombre pecador que pone su mirada en Cristo recibe el inmerecido regalo de la vida eterna. Pero cuando Cristo fija su mirada en sus seguidores, estos experimentan un cambio. Se vuelven misionarios y apasionados por su Señor. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. He aquí, mis amados hermanos, mire, se avecinan cosas muy hermosas para las iglesias y para la radio. Pero nada de eso, acuérdese lo que le voy a decir, llegará sin ningún ataque del maligno. Pero hay algo que no debemos olvidar, que el Señor Jesús ya intercedió por nosotros. Él le dijo: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Mire qué hermoso. Así como la mirada de nuestro Jesucristo le indicó a Pedro que se había olvidado de quién era, de la misma manera nos indica que venga lo que venga, cualquiera sea la tentación o los ataques del maligno, ya sea a través de las circunstancias o a través de nuestros mismos hermanos en la fe, nunca debemos olvidarnos de quiénes somos. Así como la mirada del Señor Jesús condujo a Pedro a una reflexión sobre su vida, de igual manera nosotros tenemos que reflexionar muy conscientemente sobre nosotros mismos, sobre nuestras actitudes, valores, y día a día tenemos que preguntarnos cómo estamos en nuestra relación con Dios. Pedro es el ejemplo de nuestra propia vida, pero desde aquel día la mirada de nuestro Señor Jesús cambió el curso de su vida, y Dios mismo puede hacer lo mismo hoy. En Juan capítulo 21 dice que el Señor Jesús se le aparece a 7 de sus discípulos. Y hay algo que me llamó la atención aquí. Porque si usted ve a los que se le apareció, son aquellos que ya se habían apartado. O sea, Dios tratando una vez más con ellos. Y dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, mire, Simón Pedro, el que acabamos de hablar, que lo negó 3 veces. Tomás, llamado el Didimo. Todos sabemos perfectamente que Tomás no solamente no creyó en él una vez, sino que la Biblia relata que fueron 3 veces que él habló acerca de dudas acerca del Señor Jesús. Natanael, el de Caná de Galilea. Este fue el que por medio de Felipe le dijo: mira, hemos encontrado al que habla la ley de Moisés y está en Nazaret. Y le dice: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Y estaban los hijos de Zebedeo, aquellos que por sobrenombre les habían puesto Boanerges, o hijos del trueno, porque resulta que estos, cuando llegaron a Samaria, los samaritanos no los recibieron muy bien y le dijeron: Señor, deja que pidamos al cielo y que lleve fuego y los queme a todos estos. Y después llegó la mamá diciéndole que le hacía un pedido de que un hijo se sentara a la izquierda y otro a la derecha, y otros 2 de sus discípulos, dice, imagínense.
Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y todos ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche dice que no pescaron nada. Note usted la clase de persona, hermano. Ay, Dios mío. Pero hubo algo aquí importante, hermanos. Y dice que cuando, en el verso 15, perdón, quiero leer antes, mire. Y dice que cuando iba amaneciendo, Jesús se les presentó en la playa. Pero los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tienen algo de comer? Ellos le dijeron, no. El Señor les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y dice que después pescaron tanto que no podían ni sacarlo porque era grande la cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor, Simón. Pedro, cuando oyó que era el Señor, dice que se ciñó la ropa, hermanos, porque se había despojado de ella y se echó al mar. Note, hasta se había quitado la ropa ya. Se había quitado la ropa. Hermanos, yo sé que esto no es de lo que voy a hablar parte del mensaje, pero quiero decirle algo. La desnudez atrae espíritu de lujuria. La desnudez, hermano, no son espíritus correctos. El endemoniado gadareno, si usted lo ve, andaba desnudo. Habemos muchos todavía. Me voy a poner esto porque todos tenemos que predicarnos. Pero hay muchas todavía gente en la iglesia del nombre. Y yo lo he visto en ministros que le dicen que está bien. Y he visto pastores, hermano, en calzoneta, en camiseta, enseñando su cuerpo. Y andan prácticamente desnudos. Hermanas, con esos vestidos apretaditos, con esos escotes, enseñando todavía a trasluz su cuerpo, hermanos. La desnudez, hermanos, no es un buen espíritu. Porque entonces, miren lo que pasó en el jardín del Edén. Ellos trataron de tapar su desnudez con un delantal. Mas el Señor les hizo túnicas de pieles. Una túnica cubre todo. Y eso es lo que está ahora el mundo cristiano. Se está empezando a desnudar. Se está empezando a las modas. Y esto no es interpretación mía. Esto es algo que ya es bíblico, hermano. Porque si Pedro hubiera visto normal la desnudez, ¿por qué cuando el Señor lo llamó tuvo que volver a vestirse? Llegar delante de la presencia del Señor con su ropa puesta. Él se había vuelto al mundo, se había vuelto atrás y se desnudó, volvió a su misma pobreza espiritual. Ay, la profeta que el Señor me ha hablado, no, que mire que esa es una mujer de Dios, mire que es un hombre de Dios, Dios le habla, viera. Hermanos, la desnudez es señal de pobreza espiritual, llama espíritu de lujuria. Tenemos que andar vestidos, hermanos, correctamente. Otro día voy a hablar acerca del vestuario. Gloria al nombre de Jesús. Pero lo que le quiero decir es que dice que al descender a tierra ellos vieron brasas puestas y un pez encima de ellas. El Señor les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Y eran como 153 tantos y la red no se rompía. Pero hubo algo que cuando ya terminaron de comer, el Señor los dejó comer. Jesús mismo se dirigió al apóstol Pedro y le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Sí, Señor, tú lo sabes todo. Pero el Señor quería que él también se diera cuenta
de que él lo supiera también, acababa de llevarse a los otros. Pues el Señor le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo extenderán tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió el Señor: sígueme, sígueme. Ya para terminar, amados hermanos, la creación de Dios está llena de enseñanzas para nosotros. En número 22, Dios usó una asna para mostrar la ceguera espiritual de Balaam. Ahora en esta ocasión quiero compartirles, ya para terminar, la enseñanza de este animalito que oímos todas las mañanas, y me refiero al gallo. No es un ave muy extraordinaria, pues ni vuela completamente, ni tampoco es la más rápida en la tierra. Pero Dios usó un gallo para hacer volver a Pedro de su error, para recordarle la palabra dicha por el Señor. Ahora, en la Biblia acabamos de leer el relato, hermanos, acerca de la negación de Pedro. Pero hablando de este animalito llamado el gallo, quiero que aprendamos algo. Porque el gallo se rige por 7 reglas. Y estas las podemos analizar y aplicarlas en nuestra vida diaria. Número 1, hermanos. El gallo se levanta temprano e inmediatamente emprende su tarea que Dios le ha confiado. La palabra de Dios dice que debemos ser diligentes para el trabajo. David decía: temprano yo te buscaré, de madrugada me presentaré a ti. El gallo es el primero en dar gracias. No sé cuál sea tu tarea, pero si Dios te ha encomendado a hacer algo, hazlo. El gallo, número 2, no niega a cantar porque existen ruiseñores. Hace lo que puede, lo mejor que sabe. Los ruiseñores son aquellas personas que son mejores que nosotros en algunas áreas de la vida. Hay quienes escriben mucho mejor que yo, pero eso no es motivo para que deje de escribir lo que Dios me ha dado. No porque otro cante mejor que tú vas a dejar de alabar a Dios. Lo poco o mucho que hagas, hazlo con pasión, amor y esfuerzo. Número 3, el gallo sigue cantando aunque nadie lo anime ni se lo agradezca. En realidad no espera que nadie lo haga. El que sirve al hombre recompensa tendrá de hombre, y el que le sirve a Dios recompensado será por Dios. Ahora, ¿de quién esperamos la recompensa? Colosenses 3, 23, 24 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Número 4, el gallo despierta a los que duermen. Su tarea es impopular pero necesaria. A nadie le gusta que le despierten de su sueño, pero es necesario. Mientras todos duermen, el gallo ya está despierto y despertando a los demás. ¿Cuántos cristianos están en un sueño espiritual? Y es preciso despertarles. Efesios 5:14 dice: por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Número 5, el gallo proclama buenas noticias. Acaba de amanecer. Ante ti tienes por estrenar un nuevo día, lleno de magnificencias o magníficas oportunidades. Es preciso, amado hermano, dar las buenas nuevas del Evangelio de Cristo. Esta es la noticia que tenemos que dar al mundo, diciendo: el tiempo se ha cumplido, en Marcos 1:15, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Número 6, el gallo es fiel cumplidor de sus tareas. Se puede contar con él. No falla. Es un excelente centinela. Creo que no existe un gallo que no cante porque un día no tuvo ganas de hacerlo. Que tu empresa en la obra de Dios siempre cuente contigo. No poner excusas, porque eso es fácil. Debemos ser responsables en nuestro trabajo o en nuestro ministerio. 1 Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y número 7. Con esto voy a terminar. El gallo nunca se queja de tener que hacer siempre lo mismo, de que nadie lo felicite o que nadie le importe. En realidad debemos de saber que muy pocas veces se reconoce la labor que hacemos. Una mujer que atiende a su esposo o a sus hijos
Muy pocas veces o nunca le dan gracias por lo que hace en el hogar, o a veces solo recibe reproches por lo que hace. Un marido que trabaja toda la semana para que no le falte nada a su familia sin ser gratificado por los suyos es otro ejemplo. Suele suceder en lo espiritual también, hermano, que no se recibe nada de parte de los hombres por orar por otra persona, por evangelizarla, pero hay un Dios justo que nos va a recompensar y bendecir siempre. Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Primera de Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Después de haber analizado estas reglas, hermanos, ahora hay que llevarlas a la práctica con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús Santo. Gloria, gloria. Ahí donde estamos, amados hermanos, démosle la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que nos puede ayudar. Mira esa mirada, Jesucristo viéndonos, dándonos esa mirada. Dios mío bendito, ¿cuántas veces no te has puesto a pensar? ¿Cuántas veces me ha hablado el Señor y yo he ignorado su voz? He ignorado su voz por estar entretenido en otras cosas. No he puesto atención a lo que Él quiere conmigo. He ignorado su mirada. ¿Cuántas veces, como el apóstol Pedro, he negado? Tú vas a tal iglesia. No, yo no conozco quiénes son. Has negado. Ni siquiera una Biblia cargas con tus tratados. Hermano, yo he sentido dolor cuando he visto hermanos que dicen que son cristianos, profesan la fe del nombre de Jesús y no cargan ni siquiera, pero ni una tarjeta de la iglesia para decir, hermano, te invito, mira, en este lugar se predica palabra sana, doctrina. Si no tienes cómo ir, yo te vengo a recoger, hermano. Si no, pues ábreme las puertas de tu casa para poder ir a mostrarte un estudio bíblico. Mira qué hermoso lo que el Señor en esta tarde, cuando yo les digo, mira, este encuentro no es casualidad ni coincidencia. Dios nos puso en el camino para mostrarte lo que Él tiene para ti. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa, hermanos? Oh, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Oh, Señor Jesús. Padre Celestial, aún en las enfermedades te glorificamos. En cualquier prueba, Señor, somos fuertes en ti. No vamos a parar de hablar tu verdad. No vamos a parar de pronunciar tu evangelio. Si el mundo se levanta en la mañana a dar malas noticias a través de los periódicos y los noticieros, nosotros como iglesia cada mañana estamos responsables como el gallo. No importa lo que los demás hagan, mi compromiso con el Señor es anunciar tu evangelio. Hay una alma que está perdida. Hay una alma que Dios va a poner en nuestro camino. Que anda buscando verdad. Hay una alma que anda buscando alimento. Hay una alma que anda buscando esperanza. Hay una alma que anda buscando vida eterna, un consuelo. Y simplemente pasamos a la par de ella. Y la ignoramos, ni siquiera la saludamos. Hoy hay que ver en la iglesia. Brincamos, damos 3 vueltas de gato, hablamos en lenguas. Y que los de afuera, hermanos. ¿Cuántas veces has ofrecido tu auto? Porque mi carro está nuevo y lo ando limpito. No quiero que nadie se suba y me lo vaya a ensuciar.
poder en el nombre de Jesús. ¿Cuántas veces has ofrecido y el auto tuyo para el servicio del Señor y llevar almas a la iglesia? O ir a una casa, llevarlos a tu casa y preparar algo y hablarles de la palabra. Todo para el Señor. Todo para el Señor, hermano. Usted no está trabajando para estos 5 ministros que están en esta radio. No, usted está trabajando para el príncipe de los pastores, para el Rey de la gloria. Estamos trabajando. Es de Él esta obra, no es mía. Es de Él, la gloria es para Él, solamente para Él. La alabanza le pertenece, todo es de Él. Oh, Dios mío, si por tu preciosa misericordia, Señor, es que estamos nosotros aquí, Señor de la gloria, de pie todavía, por tu gran misericordia, amado Padre Celestial. Oh, bendito Dios. Oh, Señor. Oh, Dios mío, guarda nuestros corazones. Mira, Dios mío, estas almas, Señor, que creen que nosotros hablamos lo que creemos, pensamos, Señor. Hablamos lo que hemos creído en tu palabra, Señor. Guarda esos corazones también, Señor, de que el diablo no los contamine, Señor Jesucristo, y se han contaminado, Señor Jesús, de que ellos también puedan entender, Señor, de que esta es palabra viva, Señor. Oh, somos atalayas. Oh, Señor, muchas veces. No olvides sintonizarnos los días lunes a partir de la 1:30 de la tarde. Tu programa Camino a la Verdad, en la voz de nuestro pastor Henry Casarán. No te lo pierdas. Muchas gracias por escucharnos. Esta es La Voz de la Verdad, tu emisora.